La Tierra, las estaciones y las horas. Bueno, que la Tierra es redonda o es esférica, hoy en día parece una obviedad, aunque no siempre fue así, y que gira en torno a su eje y también alrededor del Sol, pues parece de todos conocidos, aunque probablemente a lo largo de los siguientes minutos hablemos también de ello, y lo haremos con Antonio Fernández, profesor de Geografía de la UNED. Bienvenido. Gracias, Isabel. ¿Pero qué tiene que ver cuando hablamos de movimiento y cuando hablamos de tiempo? Porque parece que tiene una relación estrecha que no parece muy conocida. La tiene completamente. El movimiento de rotación de la Tierra sobre su propio eje da lugar a la sucesión de días y de noches. Y eso es evidente, y ha sido así evidente desde los humanos modernos hasta la actualidad. Y a eso nos divide las 24 horas del día en dos mitades, un día y una noche. Y a partir de ahí, en la Edad Media, pues se hicieron subdivisiones temporales y así hemos ido llegando hasta tener las 24 horas actuales y nuestro reloj, que estamos siempre pendientes de él. Por lo tanto, los movimientos de la Tierra tienen muchísimo que ver con las estaciones, que también hablaremos ahora, y con las horas, con este concepto de tiempo. Con el concepto de tiempo, que es un concepto humano, convencional. Nosotros hemos decidido, o decidieron, el medir el tiempo en horas, en 24 horas, y eso fue una convención a finales del siglo XIX en Washington, con lo cual es un problema convencional, este tipo de tiempo que hablamos, y las estaciones, que son muy evidentes a lo largo durante un año, distintas según donde estemos en el planeta, y que en cualquier caso también están regidas por el otro gran movimiento de la Tierra, que es alrededor del Sol. Movimiento sobre sí misma, movimiento alrededor del Sol, estaciones y horas. Esta convención, que me parece además curioso porque, bueno, el siglo XIX es casi ayer por la tarde, y se me presenta, claro, la curiosidad de saber, bueno, ¿y antes cómo se medían? Pues antes el control del calendario y el control del tiempo lo había tenido la Iglesia en el mundo occidental. Entonces ya en los conventos y en los monasterios pues estaba lo de la hora nona, lo de la hora sixta, que de ahí viene siesta, lo cual no deja de ser una aportación a la humanidad muy importante. Es decir, había una regulación horaria en función del calendario católico y diaria en función también de la actividad que se hacía en torno a los conventos. En el siglo XIX, ante ya la revolución industrial, ante el crecimiento de las ciudades, ante la eclosión de todo lo que supuso la revolución industrial, y qué decir de la revolución francesa en cuanto a ideológicamente intentar romper esas cadenas históricas de la Iglesia y del poder establecido, pues se decidió en 1885 hacer esa convención en Washington, lo cual es normal porque era una potencia emergente y había que hacerla en Washington, y se decidió dividir el hemisferio de la Tierra occidental y oriental a través de un meridiano que pasaría por Greenwich, en Londres, lo cual es normal porque Gran Bretaña era la potencia del momento. Si fuese hoy, a lo mejor la convención hubiese sido en Shanghái y el meridiano hubiésemos estado hablando del meridiano de Washington. Y es entonces cuando se decide que el día tiene 24 horas, pero 24 horas que no es tampoco real, porque los años bisiestos pues son bisiestos precisamente por algo, ¿no? Porque hay un tiempo ahí que se queda colgando. Claro, efectivamente, el recorrido del movimiento de traslación son 365 días, 6 horas, 40 y tantos minutos, no sé cuántos segundos, etcétera. Es decir, esos flecos, valga la expresión, esas 6 horas, cada 4 años se agrupa en un día, y de ahí nace el año bisiesto. Y a partir de ahí, pues también los otros minutos, y entonces por eso esas reglas tan complejas, que los años acabados en 00 no son bisiestos, a no ser que sean múltiplos de 4, 1600, 2000, el año 2400, pero no será 2100, y así sucesivamente. Con lo cual son ajustes de calendario para no distorsionar mucho sobre la realidad astronómica. La manera de medir las horas, por tanto, es una convención, ya se está diciendo, además relativamente moderna, porque 130 años es poco tiempo. Muy poco. Pero sin embargo, por ejemplo, las estaciones tienen muchísimo que ver, y han tenido muchísimo que ver, pues en nuestra alimentación, en nuestra manera de vida, los sigue teniendo que ver, sobre todo en algunos lugares del mundo que se guían un poco por las estaciones. ¿Qué importancia tienen las estaciones y también el conocerlas?
Sobre todo las estaciones han sido tan importantes que incluso dieron el salto a la literatura y al arte. Entonces siempre relacionamos el otoño con la melancolía, la primavera con la explosión de vida y así sucesivamente. Y en la vida moderna, qué decir del verano, que marca una época de ocio, de descanso y todo el sector económico que eso mueve. Es decir, nos movemos al ritmo de las estaciones. Antes, porque eran civilizaciones o culturas agrarias o agrícolas, y ahora porque aunque seamos unas sociedades de servicios y de información, el periodo vacacional se suele asociar con el periodo estival. Y, curiosamente, muchas de las fiestas o de los periodos vacacionales actuales, léase Navidad, en Semana Santa, etcétera, coincidían con las fiestas o los periodos paganos que estaban marcados por la estacionalidad. Entonces, la noche de San Juan, las noches largas en el hemisferio septentrional, en el hemisferio boreal, donde la noche era más larga, ya les llamaba la atención a los pueblos prerromanos. Todo eso ha marcado. Y si hablamos de las estaciones pues como precursoras de algo, por ejemplo, va a venir la estación de las lluvias, hay en países que eso es importantísimo, o van a venir los monzones, o eso, ¿qué relación tiene precisamente con esto de lo que estamos hablando? Sí, igual que había dicho antes, la melancolía del otoño o la explosión de vida en la primavera, ese tipo de estaciones, esas 4 estaciones que todos los que vivimos en latitudes templadas las tenemos evidentes y claras, no son así en el resto del planeta. Entonces las estaciones son diferentes según la latitud en la que estemos. Entonces en el mundo ecuatorial, en torno al Ecuador, latitud 0, las estaciones no existen. Siempre hace la misma temperatura, prácticamente todos los días tienen las mismas horas de luz y de noche, y prácticamente todos los días llueve lo mismo y casi todos los días del año, con lo cual no saben cuándo es enero ni cuándo es julio o pequeño matiz, pero eso solo pasa en la línea ecuatorial. En los trópicos, en las líneas peritropicales, la estación se nota por las lluvias, por lo que tú has dicho, la estación de lluvias o no lluvias. También hay curiosidades en cuanto a las horas. Por ejemplo, si vas a determinados países muy al norte de Europa, los que parece y en determinadas épocas no anochece nunca, por lo tanto esa división de día y de noche también se queda ahí. Pero esa es la otra forma de ver la estación que ellos tienen. Es decir, en las latitudes altas las estaciones son básicamente lumínicas, o tienen luz o tienen muy poca luz. Entonces, lo de no anochecer o solamente las 24 horas solamente sería en el punto polar, pero a partir de ahí, en latitudes 70, latitudes 80, podemos tener en el verano días donde las 24 horas, efectivamente, algunos días de junio no se pone la noche o no aparece la noche y viceversa en los días de diciembre. Para ellos, el hablar de invierno-verano es fundamentalmente lumínico. Para nosotros es básicamente térmico. En otros lugares es básicamente pluviométrico, porque llueve o no llueve. Llueve en verano, no llueve en invierno. Saben que es invierno porque no llueve. Y en el Ecuador se quedan sin estas variaciones. Y todo eso son las estaciones. Es curioso porque, bueno, no es conocido por todos. Siempre cuando a lo mejor viajas y te acercas a un lugar determinado del mundo, te sigue sorprendiendo que las cosas sean a veces diferentes a tu lugar de origen, a lo que estás acostumbrado, ¿no? Por supuesto, es que los viajes al Caribe, de vacaciones, la gente cuando vuelve le llama la atención poderosamente que no hay puesta de sol apenas. O sea, que el sol cae del horizonte y desaparece. No hay un atardecer lento, no hay un atardecer pausado. No se pueden permitir el lujo en el Caribe de lo que se permitían los hippies en los años 60 en Ibiza, de ponerse en ciertas calas a ver la puesta de sol lenta y prolongada. ¿Por qué? Pues tiene que ver con la latitud, en este caso con la rotación de la Tierra. El Ecuador mide 40.000 kilómetros y en latitudes templadas el diámetro de la Tierra se queda a lo mejor en 20.000, 22.000 kilómetros. La velocidad de rotación no puede ser la misma. Es curioso porque estamos hablando de la Tierra, de estaciones, de horas, y continuamente nos volvemos a remitir a los distintos movimientos. Hemos hablado sobre todo de 2, aunque hay más, que también tienen efectos. Es que los movimientos son la base de todo. Y además es lo que ha perdurado en el tiempo a lo largo de la historia y de la prehistoria y a lo largo de la evolución de la Tierra. Aunque esos movimientos pues probablemente vayan perdiendo velocidad, la velocidad de rotación no necesariamente ha sido la misma a lo largo de toda la historia geológica, el movimiento de traslación alrededor del Sol, por supuesto, pero depende del plano de la eclíptica, no siempre estamos a la misma distancia del Sol, y luego está el tercer movimiento que en la asignatura solamente se
se sementa, solamente se expone, que es muy importante el movimiento de precesión que hace que la Tierra no siempre esté orientada y con el mismo ángulo respecto al plano de la eclíptica. Y eso tiene unas consecuencias paleoclimáticas o climáticas importantísimas. Es la explicación o parte de la explicación de la variación natural del clima a lo largo de la historia geológica. Es decir, que a veces cuando también decimos que a lo largo de la historia pues tenemos 3 grados más o 10 o 20 o menos, tiene mucho que ver con este movimiento, muchas veces no tanto, que también hablamos mucho de cambio climático por otras razones, por el hombre y por otras razones, ¿puede tener también que ver con el movimiento? Sí, por supuesto. Es decir, el movimiento de precesión es una de las causas cosmográficas o cósmicas que intervienen en la variación climática natural del planeta, junto con las manchas solares y otros, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, hay una variabilidad natural de cambio climático natural y luego está lo que nos está sucediendo ahora, que es un cambio climático que dentro de lo natural, pues además si le adicionamos ciertos elementos a la atmósfera, pues lo que estamos haciendo es intervenir en esa variabilidad natural. Cuando hemos llamado además a este programa la Tierra, las estaciones y las olas, también nos podemos referir a la Tierra y al mar, a los movimientos también en el mar, que también tienen que ver con esos movimientos. Con esa conjunción de cómo se mueve la Tierra, la Luna y el Sol, y entonces eso da lugar efectivamente a la aparición de las mareas, a los ritmos mareales, a todo el movimiento de las aguas costeras y a partir de ahí pues todas las influencias que tiene desde la pura erosión en la costa hasta, por ejemplo, pues el peligro que pueden tener ciertas ciudades ante el crecimiento de mareas si el nivel del mar global asciende porque tenemos más agua en el mar, porque tenemos menos agua sólida en los polos, es decir, el crecimiento del nivel del mar, con esas mareas pues vale a lo mejor 50-60 centímetros de incremento del nivel del mar o unos centímetros para que ciudades como Dhaka, capital de Bangladesh, que está prácticamente a nivel cero, pues una marea viva, una marea fuerte, provoque o produzca, y ya lo está haciendo a veces, inundaciones en ciertos barrios de Dhaka. Claro. ¿Y de qué depende? Esto ya es curiosidad, pues que en una playa, por ejemplo, de Valencia, las mareas se perciban muy poquito, no digo que no haya mareas, pero se perciben poco. Y, por ejemplo, en el norte de España, en el Cantábrico, pues a veces se queda uno sin playa y se pregunta ¿y dónde está? Sí, depende básicamente de la geometría del mar, si es un mar abierto o un mar cerrado y de su extensión. Entonces, claro, el mar Mediterráneo a escala planetaria es un pequeño mar comparado, por ejemplo, con el Atlántico. El Cantábrico sería parte de ese océano Atlántico y, por lo tanto, las grandes mareas se dan en ciertas latitudes, en mares o en océanos de gran extensión, porque tiene mucho que ver también con la masa de agua involucrada, con muchísimos otros factores. Entonces, los mares cerrados, los mares pequeños, el impacto de las mareas, este impacto de la atracción de la Luna, Sol, Tierra, se ve muy reducido. Cuando hablamos, ya hemos empezado hablando de las horas como esa convención de la que nos hablaba, más que nada una convención bastante reciente. En las horas el movimiento tiene que ver, pero ¿tiene que ver algo más? ¿Hay alguna otra incidencia? No, es decir, se decidió dividir la Tierra en esos 24 usos horarios, 360 grados entre las 24 horas, salen los 15 grados de cada uso horario. Cada uso horario se empezaba a contar desde el meridiano de Greenwich en Londres y a partir de ahí hacia el oeste tendrían 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta 12 horas menos, y hacia el este tendrían 1 hora más, 2 horas y hasta 12 horas más, con lo cual 12 y 12, 24 horas. En ese caso era el propio movimiento de rotación de la Tierra, el tiempo invertido, esas 24 horas, y la división de la Tierra en esas 24 horas, o sea, asignándole cada hora al uso horario. Tanto es una convención que ahora mismo en nuestro país pues hay determinadas fechas, al año 2 en concreto, las que la hora pues se cambia. ¿Este cambio es un cambio aleatorio simplemente por razones económicas o de otro tipo? Sí, en principio esa es la razón, no solamente en España, sino en la Unión Europea, el horario de invierno y verano para adaptarnos. Y tanto es así que es convencional que, por ejemplo, España tendría que tener un horario que no es el que le pertenece y que, sin embargo, al finalizar la Guerra Civil en España, pues el Estado decidió poner una hora para no coincidir con la hora de los ingleses.
Era un Estado puramente germanófilo o anglófono, si se me permite, y entonces para no tener la misma hora de los ingleses, pues directamente. Hasta ahí llega la convención, y no solo eso, sino que donde tendría que cambiar la línea internacional de fecha, pues se adapta en función de los países. Y hay países que sí siguen este horario, digamos, internacional, GMT, horario Greenwich, y otros no. Pero realmente en este momento, por ejemplo, en relación a la Unión Europea, la hora esta de diferencia la tienen pues el Reino Unido y Portugal. Es que ellos tienen la hora que correspondería realmente al meridiano de Greenwich. Somos nosotros. Es España que cambió ese horario, y de ahí pues que sea un hecho diferencial realmente respecto a Europa, y por eso cuando nosotros viajamos a Europa pues nos puede chocar las cenas tan pronto, porque a partir de ese horario pues hemos estructurado toda nuestra vida social, y da lugar a todo ese que saltó hace unos meses, el debate que se había que cambiar la hora, adaptarnos. Es decir, es un tema muy candente, pero eso es lo que nos demuestra que es convencional. Lo que es real es que la Tierra seguirá girando. En cualquier caso, esa convención se puede cambiar en cuanto se quiera y haya voluntad política y social, y que todos estemos de acuerdo y que adaptemos. Claro, pero es que sería un cambio importantísimo en nuestras vidas. Tendríamos que adaptarnos, pero también nos adaptamos cuando vamos a los países de Europa. Pues el primer día, el segundo, se te hace raro comer algo a las 12 o a la 1 de la tarde y cenar a las 6 o 7, pero a la semana ya estás plenamente incorporado. Es decir, todo es cuestión de costumbre. Es curioso, y bueno, de lo que hemos hablado a lo largo de este programa, que a veces no reflexionemos pues sobre cosas que parecen tan sencillas como por qué tenemos una hora determinada, o qué ocurre en una estación u otra, y también qué ocurre en otros países con relación a estos temas. Es que a veces reflexionar lo obvio es lo más difícil. Para eso nuestros alumnos se matriculan en la UNED, para aprender estas cosas, de reflexionar sobre lo obvio. Pues ahí lo dejamos para nuestros alumnos, por supuesto, y para todos los que nos escuchan. Gracias. Nada.